En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. ¿Puede un profeta muerto realizar milagros? Cuando un profeta muere, ¿sus escritos quedan muertos también? ¿Queda muerta su influencia? Cuando un ser cristiano muere fiel a Dios, ¿se aparta la presencia de Dios de su tumba porque los muertos nada saben? ¿Qué ocurrió con aquel cadáver que tiraron en la tumba de Eliseo que recibió vida? Muy poco se habla de eso, de ese relato, porque el espíritu de profecía guarda un poco de silencio en cuanto a ese relato. Bueno, en el tema de hoy, que estará de lamerse los dedos, te voy a explicar ese relato y qué es lo que significa y la proyección profética que este relato tiene. Así que te invito para que te quede a ver todo el tema. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, me escondo detrás de la roca que es más grande que yo, que es Cristo Jesús. Y te pongo a todos mis hermanos en tus manos, aquellos que están pidiendo por salud, para que tú puedas restaurar su cuerpo físico y espiritual. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te rogamos que la misma nos hable y que tu Santo Espíritu también hable a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, póngase cómodo. Vamos entonces a ver si realmente qué fue lo que ocurrió con este cadáver que cayó sobre el cuerpo de Eliseo. Y claro, para eso tenemos que ir a leer el episodio que se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 13. Vamos a leer varios versículos 20 y 21, y vamos a encontrar que el espíritu de profecía, Elena White, guarda un poco de silencio en cuanto a este relato, porque este relato tiene una proyección profética para nuestros días. Y vamos a ver cómo se va a cumplir y qué representa simbólicamente. Vamos a leer entonces el texto. Usted aquí lo tiene en pantalla. Bien, vamos a leer el pasaje que ya ustedes lo tienen ahí en pantalla. Dice: y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas. Quiero que tomen en cuenta ese término, bandas armadas, porque vamos a ver quiénes son esas bandas armadas en el decreto dominical. Eso es interesante. Dice que vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y ahora note el versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada. Nota que lo repita, lo de la banda armada. Cuando la Biblia repite algo, es porque tiene alguna importancia. Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Aquí tenemos tres frases que vamos a analizar con una escatología profética. ¿Cuáles son las tres frases? En realidad son dos, pero se repite, hay una que se repite, y es cuando dice que vinieron bandas armadas. Eso tómalo en cuenta porque más adelante lo vamos a ver y qué va a representar eso al fin de nuestros días. También esto de que se levantó sobre sus pies el muerto, ¿qué significa eso? Vamos a ver entonces eso en plenitud un poquito más adelante, pero quiero que lo tome en cuenta para que no pierda de vista este detalle. Ven, entonces vamos ahora a ver que todo lo que ocurrió desde Génesis tiene su encuentro, su cumplimiento en Apocalipsis. Y esto es bueno entenderlo. ¿Por qué? Porque el relato de este muerto que tocó los huesos de Eliseo y revivió, repito, tiene una proyección profética. Por muy pocos predicadores se la encuentran. Entonces, para entender ese paradigma, tenemos nosotros que entender primero que todo lo que ocurre desde Génesis hasta el Nuevo Testamento encuentra su cumplimiento en Apocalipsis. Apocalipsis es una recopilación de todos los eventos que se dan en el Antiguo Testamento. Conversaba yo antes de ayer con una persona mientras íbamos de viaje y me decía esa persona que él no cree en el Antiguo Testamento, solamente cree en el Nuevo Testamento.
Y así hay muchas personas que no creen en el Antiguo Testamento. Creen que ya está desfasado. Pero Jesús citaba los escritos de Moisés. Jesús, cuando predicaba, citaba los escritos de los profetas. Y ya los profetas, en el tiempo de Jesús, ya Jeremías había muerto. Ese es un punto muy importante, lo recargo, porque nos vamos a encontrar que hay personas que dicen, yo no creo en la señora Elena White porque ya está muerta. Vamos a encontrar en este tema que cuando una persona muere, ya sea un profeta o un siervo de Dios, lo que muere es el cuerpo de esa persona. Dice la Biblia que el cuerpo vuelve a la tierra como era el polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero hay algo que no muere de esa persona. Y eso lo vamos a ver interesante en este tema. Así que tenemos que ver ese punto. Entonces, vamos a encontrar esa parte y quiero compartir contigo lo que dice Historia de la Redención, que es un libro que me encanta, de la señora White. Y vamos a leerlo allí en pantalla, allí en la página 467. Note lo que dice Historia de la Redención. Esta cita está en dos libros. En Hechos de los Apóstoles, de la señora Elena White, 467, y también en Historia de la Redención, en la 396. Yo solo estoy poniendo en azul ahí en pantalla para que ustedes lo analicen. Dice así: en el Apocalipsis, dice el Espíritu de Profecía, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Oh, qué interesante. Quiere decir, amados hermanos, que en Apocalipsis es donde todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Sí. Génesis viene siendo el alfa y la omega viene siendo Apocalipsis. Pero todos los libros, comenzando desde Génesis, tienen su encuentro en Apocalipsis, dice la mensajera del Señor. Eso es importante que lo entendamos para el tema que vamos a desarrollar. Sigue diciendo la Biblia, sigue diciendo el Espíritu de Profecía. En él, es decir, en Apocalipsis, está completamente del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro es una revelación. Es decir, que el libro de Daniel está completamente revelado, como lo presentamos en otro tema, en el libro de Apocalipsis. Entonces, ese punto es importante entenderlo para lo que vamos a ver a continuación, para que después no piense que nosotros estamos especulando. Bien, vamos entonces a volver al texto que leímos para que nosotros nos demos cuenta de qué fue lo que ocurrió allí. Y vamos a ver cómo fue la muerte de Eliseo. Eso nos va a dar a nosotros una idea clara de lo que venimos diciendo a continuación. Vamos a ver entonces cómo fue que murió Eliseo. Eso es importante. Segunda de Reyes 13, 20 y 21. Y murió Eliseo y lo sepultaron porque hay un punto. Entrando el año, vinieron bandas armadas. Quiero que ese punto no se le olvide, porque esas bandas armadas representan algo muy especial para el pueblo remanente de Dios en los últimos días. Dice que esas bandas armadas eran de moabitas. Vamos a ver quiénes representan los moabitas en el tiempo de hoy. Y aconteció, versículo 21, que sepultaron unos a un hombre. Es decir, venían un grupo a sepultar un hombre. Y como este grupo vio las bandas armadas, ¿qué hicieron ellos? Arrojaron el cadáver de este hombre. A lo mejor ellos ni sabían que por allí estaba la tumba de Eliseo. Y cuando ellos arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, dice, cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué es eso de que se levantó sobre sus pies? Eso es interesante. No solamente el muerto revivió, sino que se levantó sobre sus pies. ¿Qué grupo representa este en la resurrección? Habrán dos resurrecciones, aparte de la especial, que ya yo le hablé en un tema, pero en la resurrección general, cuando Cristo venga, ¿qué grupo representa esto? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no se desesperen, porque es un tema pero que muy interesante. Ahora, hay una pregunta que debemos hacer nosotros. ¿Qué relación tiene esto
de Segunda de Reyes con Apocalipsis 14:13. Ahí ya vamos nosotros aterrizando en el tema. Porque este hombre que resucitó al tocar los muertos de Eliseo representa un grupo especial. Y ya vamos nosotros entendiendo. Para entenderlo más a cabalidad, vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Vaya conmigo allá a la Biblia. Note lo que dice. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe. Ojo con este detalle que viene ahora, amado hermano. Usted no puede perder de vista este detalle, y mayormente un adventista. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Quién es que dice? El Espíritu. Descansarán de sus trabajos. Note, ¿de qué es que van a descansar? De sus trabajos. Y ahora viene una parte importantísima, que fue lo que ocurrió con Eliseo. Porque sus obras con ellos siguen. Oh, qué interesante. ¿Cómo así? ¿Cómo es que descansan de su trabajo porque ya están muertos, pero sus obras con ellos siguen? ¿Cómo es que Eliseo murió y sin embargo había algo que con él seguía? Dice aquí, sus obras con ellos siguen. Mis queridos amados hermanos, quiero darle esta explicación. Cuando una persona muere, sea buena o sea mala, no todo murió con esa persona. Nosotros como adventistas del séptimo día sabemos y predicamos que no creemos que los muertos saben. Los muertos no saben nada, lo dice la Biblia. Ni salen tampoco. Quienes salen son los demonios. Pero aquí nos encontramos nosotros con un paradigma que necesitamos descifrar. ¿Cómo es que dice aquí, en Apocalipsis, la misma Biblia, que aunque descansan de su trabajo, sus obras con ellos siguen? Vamos a ver entonces qué dice el espíritu de profecía concerniente a esto. ¿Y quiénes son este grupo que está representado por el hombre que revivió de Segunda de Reyes, que dice bienaventurados de aquí en adelante? ¿Qué es eso de aquí en adelante? Los muertos que mueren en el Señor. Amados hermanos, vamos a ver lo que dice la mensajera del Señor ahora. Note usted, Testimonio para los Ministros, página 428. Esta cita es potentísima. Arroja una luz sobre lo que venimos diciendo que nadie lo puede contradecir. Dice así: cuando un hombre muere, su influencia no muere con él. Interesante. Vamos a pararnos ahí ahora. Cuando un hombre muere, su influencia no muere con él. Murió una persona, se murió, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero su influencia no muere con él. Interesante. Su influencia sigue viva. Vamos a ver qué más. Su influencia no muere con él, sino que vive y se reproduce. Interesante. No solamente vive su influencia, sino que se reproduce. ¿Qué indica eso? Que independientemente como el ser humano viva, después que muera, no terminó todo. Dice que descansan de su trabajo, dice Apocalipsis, pero sus obras siguen con ellos. Y ahora dice la mensajera que cuando un hombre muere, su influencia no muere con él, sino que vive y se reproduce. Eso indica de que si fulano de tal, no voy a nombrar a nadie, voy a poner fulano X, murió y era un buen cristiano que daba buen testimonio y que era un cristiano fiel delante de Dios. Aunque esa persona murió, la influencia que dejó, por esa influencia, incluso puede llegar a convertirse persona para Cristo, por la influencia que dejó fulano de tal. Mira cómo fulano de tal vivía. Parecía un muchacho, cuando uno lo mandaba a un mandado, iba, no ofendía a nadie, él no se ofendía, era un cristiano fiel, como un amigo mío que yo tenía que murió, que hasta el sol de hoy la gente habla de él y habla de bien. La influencia que él dejó fue un testimonio para la persona. Y a eso es que el espíritu de profecía y Apocalipsis le llama la influencia que vive y se reproduce. Cuando dice que se reproduce es que por el testimonio que esa persona dejó, aún ya estando muerto, gente puede llegar a convertirse y su influencia se va reproduciendo. Interesante, vamos a seguir leyendo la declaración. La influencia del hombre que fue bueno, puro y santo, vive después de su muerte. Interesante, ahora lo ponemos más claro.
como el fulgor del sol poniente que proyecta su gloria a través del cielo. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que cuando el sol se oculta, por ejemplo, aquí en República Dominicana, es que el sol se desapareció del cosmos, del universo, del espacio? No. El sol se puso para Dominicana, pero en otro país está apareciendo el sol. Y aunque el sol se puso para República Dominicana a la hora que se pone, y ya usted no lo ve, pero él proyecta su luz sobre la luna. La luna no tiene luz propia. La luna irradia la luz que recibe del sol. Eso ocurre con un cristiano fiel cuando muere, que aunque él ya no está presente, ni sabe nada, pero la luz que él dejó se irradia a través de su influencia y muchos pueden llegar a los pies de Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo porque ahora se pone más interesante. Dice, el hombre bueno, puro y santo vive después, o sea, su influencia vive después de su muerte como el fulgor del sol poniente que proyecta su gloria a través del cielo, iluminando los picos de la montaña, mucho más después que el sol se ha ocultado tras la colina. Y ahora noten ustedes, así las obras de los hombres puros, santos y buenos reflejan su luz cuando ellos ya no viven, para hablar y actuar en persona. Sus obras, sus palabras, su ejemplo vivirán para siempre. Tremendo. Esto es importante porque de la manera en la que nosotros como cristianos nos conducimos, nuestra conducta, después que nosotros morimos, entonces vamos a dejar esa impronta en lo demás, esa influencia que queda viva. Dice aquí que queda viva para siempre. Aunque ya no podamos hablar, dice, nuestras palabras. Lo dice ahí. Sus obras, sus palabras, su ejemplo vivirán para siempre. En memoria eterna será el justo. De esto es que habla el salmista cuando dice que en memoria eterna vivirá el justo. Cuando dice que en memoria eterna vivirá el justo, se refiere a que la palabra que Sandy pronunció, el trato que Sandy le dio a los demás, todo lo que Sandy hizo mientras estuvo en vida, después cuando él ya no esté, eso sigue hablando y sigue predicando. Estos videos, cuando yo ya no esté, van a seguir hablando, pero más que los videos, la influencia. Y entonces usted se preguntaría ahora, ¿qué tiene eso que ver con Eliseo y el hombre que tocó sus huesos que revivió? Cuando un hombre bueno, puro y santo muere, la presencia de Dios no se aparta ni aún en su cadáver. Tremendo. No eran los huesos de Eliseo los que tenían poder. No. No eran los huesos de Eliseo que tenían poder. Era que la presencia de Dios a través de los ángeles estaba en la tumba de Eliseo. Interesante. La mensajera del Señor dice en más de una cita que cuando una persona muere, si esa persona fue fiel a los mandamientos de Dios para agradar a Cristo, no para vanagloriarse, sino para agradar a Cristo, si fue fiel al mensaje que profesaba, entonces Dios envía un ángel para custodiar su tumba. Y esto tiene un principio bíblico. Ustedes recordarán, no lo vamos a leer para que no se nos haga muy largo el tema. Ustedes recordarán el caso de Moisés. Dice el libro de Judas que el arcángel Miguel luchaba por el cuerpo de Moisés contra Satanás, porque Satanás, como Moisés, había cometido pecado. Satanás estaba exigiendo el cuerpo de Moisés. Lo que él no sabía era que Moisés se había arrepentido y Dios le había perdonado. Y aquí tenemos nosotros una lección importante para nosotros aprender. Y para que nosotros podamos vivir vida santa y digna de ser vivida, para la gloria y la honra de Dios. Si el diablo estaba exigiendo el cuerpo de Moisés por 2 pecados que la Biblia registra de Moisés, la Biblia no registra más pecados de Moisés. La Biblia registra 2 pecados de Moisés. Número 1, cuando mató al egipcio por defender al israelita y lo enterró en la arena. Y número 2, cuando golpeó 2 veces a la roca, cuando Dios le dijo en el desierto que le hablara a la roca. Y golpeó 2 veces. Esos 2 pecados son los que se registran de Moisés. Ahora, es interesante. Si el diablo estaba siguiendo el cuerpo de Moisés por esos 2 pecados, ¿cuántos pecados tú y yo no hemos cometido? Tremendo. Por eso que la mensajera dice que nosotros tenemos que confesar todos nuestros pecados. Y si no nos acordamos,
pedirle a Dios que nos dé su Santo Espíritu para que el Espíritu Santo de Dios nos recuerde lo que hicimos en el pasado. Mucha gente cuando va a orar dice, Señor, perdóname todos mis pecados en el nombre de Jesús y amén. Y se acuestan. No, hay que ser sincero con el Señor. Al Señor hay que confesar los pecados con lujo de detalle. Si usted robó, usted tiene que pedir perdón por ese robo. Si usted adulteró, tiene que pedir perdón por ese adulterio. Si usted cometió un crimen, tiene que pedir perdón por ese crimen con lujo de detalle. No es que Dios no lo sabe, Él lo sabe, pero a Él le gusta que seamos sinceros. Porque a veces en nuestras oraciones creemos nosotros que le escondemos algo a Dios. Y dice la Biblia, no hay nada oculto que no se llegue a descubrir. Entonces hemos visto, amado hermano, que este caso de Eliseo en particular tiene una proyección profética y que tiene mucho que ver con la influencia y la presencia de Dios. La presencia de Dios, esto es fuerte que voy a decir ahora, acompaña al justo hasta sus tumbas. Dios no nos abandona ni aún después de muerto. Y ahí donde se manifiesta el amor de Dios. Claro, esto es para los fieles. ¿Ah? Los infieles, los que mueran siendo infieles, ¿qué va a pasar? Entonces, en vez de un ángel guardián, un ángel bueno, estar en su tumba, va a haber un demonio guardando su tumba para cuando ellos resuciten después del milenio, exigirlo como suyo. Entonces, cuando dice que en memoria eterna, dice el salmista, se está refiriendo a que Dios va a tener a esa persona en una alta estima, aún haya muerto si fue fiel. Por eso, notamos que los profetas le pedían algo interesante a Dios. Nota Nehemías, capítulo 5, versículo 19. Como el profeta Nehemías le decía a Dios, le pedía a Dios, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Noten, cuando una persona es fiel, le puede exigir a Dios. Tú te enfermaste, tú le dices, Señor, acuérdate de tu siervo, de tu sierva, cómo anduvo en tus caminos. Pero cuando usted es infiel, ¿cómo usted le puede exigir a Dios? Aquí el profeta Nehemías le está diciendo al Señor, Señor, acuérdate cómo yo me porté contigo. Acuérdate cómo yo conduje a tu pueblo y todo lo que hice por tu pueblo. Da la impresión este pasaje a profundidad que el profeta Nehemías tenía un problema y él está aquí diciendo al Señor, acuérdate. Pero este texto tiene un trasfondo que va más allá de la vida. Lo que Nehemías le está diciendo al Señor es, porque aquí ya Nehemías estaba un anciano, le está diciendo, acuérdate de mí para bien. Esa palabra para bien es para vida eterna. Pero vamos a leer ahora otro pasaje más, que es el salmo que yo le hacía mención hace un momento. Salmo 112, versículo 6. Nota lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual no resbalará jamás. Y ahora viene, en memoria eterna será el justo. En memoria eterna, ¿por qué? Porque a lo que Dios escogió y se salven por su fidelidad y su amor y su entrega a la obra y a Dios, Dios desde que lo escogió lo tiene en sus mentes y aunque ellos mueran, Dios no lo olvida a ellos. Por eso vamos a encontrar frases como esta en los Salmos. Dios se goza en la muerte de sus santos. ¿Por qué? Cuando una persona baja a la tumba al descanso, pero fue fiel y bajó sellado para la vida eterna, en Dios no hay tristeza. ¿Cuándo hay tristeza en Dios? Cuando una gente, por más que el Espíritu Santo luchó con ella para que se arrepintiera, para dejarse santificar por la palabra de Dios, por su terquedad no deja y muere en pecado, ahí Dios se siente triste porque ya no hay nada que hacer. Interesante, ¿ven? Cómo este tema tiene una proyección profética, amado hermano, y cuántas ideas puedan desprenderse. En memoria eterna vivirá el justo. Tremendo. Ahora yo quiero llevarte a una declaración muy interesante del espíritu de profecía. Léala conmigo en pantalla y es Testimonio para los Ministros, página 429, dice así. Pero qué contraste. Ahora vamos a ver el contraste que existe entre el justo que muere y su influencia queda en memoria eterna y el impío que muere. Dice, pero qué contraste presenta con esto la vida de los que son carnales, sensuales y diabólicos. Se entregaron al placer sensual. Noten, prefirieron los placeres de este mundo más que la palabra de Dios. O sea, se entregaron al placer sensual. A la luz del juicio, el hombre aparece tal como es, despojado del ropaje del cielo. Se presenta ante los demás
tal como es a la vista de un Dios santo. Piense seriamente cada uno de vosotros si las obras que nos sigan serán suave luz del cielo o la sombra de las tinieblas. ¡Wow! Tremendo. Aquí la mensajera dice, piense cada uno de nosotros si las obras que Sandy va a dejar, me pongo yo como ejemplo, van a ser una luz cuando él ya no esté, o van a ser unas tinieblas para perdición. Tremendo. Piense seriamente cada uno de vosotros si las obras que nos sigan serán suave luz del cielo o la sombra de las tinieblas. Y si los legados que transmitimos serán de bendición o de maldición. Saben, amados hermanos, que hay personas que son una maldición para la sociedad hasta que se mueren, porque nunca se arrepintieron de sus maldades. Sí, es un poco duro para los familiares, pero hay personas que son una maldición para la sociedad desde que nace hasta que se mueren. ¿Por qué? Porque no se dejaron llevar de la palabra de Dios. No se dejaron llevar de la influencia del Espíritu Santo. Entonces, en contraste del justo que muere y su buena influencia, Dios la usa aún después de muerto. También el malo, cuando muere, la influencia que dejó el diablo la usa para hacer que gente se pierda. Miren qué contraste, amado hermano. Entonces, frente a ese contraste, nosotros tenemos que procurar dejar huellas de santificación cuando ya no estemos. Por eso dice el salmista, estimada cosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es cierto, cuando un familiar nuestro, un amigo muere, una persona muy allegada, nos sentimos tristes porque la muerte no formaba parte del plan de redención. Pero más triste se siente en la persona cuando una persona muere en cabezudeza, en desobediencia, en terquedad y en pecado. Pero nosotros, los creyentes, por la fe en la palabra de Dios, cuando uno de nuestros seres queridos muere, sufrimos, pero no le decimos hasta nunca, le decimos hasta luego, hasta que Cristo venga. Porque tenemos la esperanza de que si murió fiel, va a resucitar cuando Cristo venga. Y aquellos que hayan muerto fiel al mensaje del tercer ángel, van a representar a este hombre que resucitó al tocar los huesos de Eliseo. Cuando Dios pronuncie el día y la hora desde su trono, habrá un terremoto según el espíritu de profecía. Y entonces, cuando se levante Miguel, Daniel capítulo 12, habrá un grupo que se va a levantar también de sus tumbas. Tremendo, como evidencia de que Dios premia a los fieles. Estimada cosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios se siente conforme cuando uno de sus santos muere, pero muere en obediencia. Nota lo que decía el salmista David. David estaba claro sobre este punto. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. No importa de qué enfermedad moriste, si te persiguieron y moriste. Lo importante aquí es que tú mueras siendo fiel a Jehová. Pero el impío, ¿qué le espera al impío? Proverbios capítulo 14, versículo 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Qué tiene el justo según la Biblia en su muerte? Esperanza. El impío y el ateo cuando mueren no tienen esperanza, pero tú y yo tenemos la bendita esperanza, amado hermano, de que vamos a resucitar, de que esto no es todo, que la muerte no es todo. Tremendo. Ahora, vamos a leer 1 Samuel 25-29 y vamos a encontrar una idea interesante allí acerca de lo que venimos diciendo. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, y esta es promesas que hay en la Biblia, y estas promesas tienen un preludio, una proyección profética para cuando den el decreto dominical. Aunque alguien se le haya levantado para perseguirte, esa palabra perseguirte es persecución, y atentar contra tu vida, ahí está el decreto de muerte, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová. Eso del haz de los que viven, cuando un profeta moría,
No se decía fulano murió, sino durmió en el Señor. Y esto aquí que aparece, que dice, será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Hay promesa para aquellos que son fieles a Dios. Vale la pena ser fiel, amado hermano. ¿Ah? Ahora, usted podría decir, bueno, la Biblia dice que los muertos nada saben, y que eso que tú dices, Andy, de que la presencia de Dios a través de los ángeles está en las tumbas, eso es mentira. Bueno, la Biblia lo dice. Nosotros, ¿sabían ustedes, amado hermano, que un justo, cuando muere, la presencia de Dios está en él? No, o sea, la presencia de Dios traspasa más allá de la muerte, amado hermano. Mira lo que dice la Biblia. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, esa palabra Seol es sepulcro. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. La presencia de Dios trasciende la muerte, porque Dios es todopoderoso, soberano. Ahora, vamos a confirmar esto. Ustedes saben que en visión, la hermana White, ella vio que Dios mandó un ángel a custodiar la tumba de Guillermo Miller, porque Guillermo Miller por poco y se pierde. A pesar de que predicó mucho en su tiempo la venida de Cristo, que fue un hombre de Dios, llegó un tiempo que lo hicieron extraviar y por poco él se pierde. Y como Satanás sabía eso, que él había errado, Guillermo Miller, ¿qué hizo Satanás? Mandó demonios para su tumba. ¿Pero qué hizo Dios? Mandó un poderoso ángel a la tumba de Guillermo Miller, de William Miller. Vamos a leerlo. Eso está en Primeros Escritos, usted lo puede leer. Primeros Escritos, página 258, dice así. Vi que William Miller se equivocó. ¿Qué había hecho Guillermo Miller? Se equivocó. Pues pronto estaría en la Canaán celestial, al permitir que su influencia se volviera contraria a la verdad. Dice aquí que otros lo llevaron a él a eso, a equivocarse. ¿Ah? Pero los ángeles velan, dice los ángeles, más de uno, velan el precioso polvo de este siervo de Dios, y saldrá al sonido de la última trompeta. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Lo ven? Primeros Escritos, página 258. Es decir, amado hermano, esto confirma lo que ocurrió con Moisés. Ahora usted, después de este tema, tendrá la esperanza que su tumba, cuando usted baje a la tumba, valga la redundancia, no estará sola. Dios va a enviar poderosos ángeles a custodiar su tumba. ¿Por qué? Porque en el momento de la resurrección, cuando se toque la trompeta, Satanás va a querer exigirlo a usted. Pero si usted ha confesado sus pecados y ha muerto fiel a la obra del Señor, Dios lo va a salvaguardar con los ángeles, como hizo con Guillermo Miller. Ahí está la declaración. ¿Ah? Tremendo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a un pasaje muy interesante que es Job 26:6. Y dice así: el Seol está descubierto delante de él, delante de Dios. Y el Abadón no tiene cobertura, la muerte. Amén, alabado sea Dios. Amado hermano, la muerte no tendrá sobre nosotros poder, aunque nosotros muramos. Puede desgastarnos. Por eso Pablo dice que este cuerpo se puede ir desgastando, pero es el cuerpo físico, amado hermano. ¿Ah? Tremendo. Vamos a leer otro versículo más que nos da esperanza. Note Proverbios 15:11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Amado hermano, es cierto, nosotros tenemos mucho miedo a la muerte, el ser humano, porque no fuimos creados para morir. Pero la muerte y el sepulcro no tienen poder para Dios. Dios tiene más poder. Cristo venció a la muerte. Y por ese vencimiento, Él nos otorga hoy a ti y a mí la garantía de que si morimos en Él, vamos a resucitar en la resurrección especial. Si morimos en el mensaje de tercer ángel, y si morimos fiel al mensaje, los que no puedan resucitar en la resurrección especial, lo harán en la resurrección general de todos los muertos. ¿Interesante o no? Yo creo que sí que es interesante. Ahora,
hay una pregunta. ¿Qué representan las bandas armadas? Recuerdan que les dije que íbamos a hablar de eso. ¿Qué representan las bandas armadas? Porque estas personas que llevaban este cadáver, según este texto que tenemos aquí, que es el que hemos leído, Segunda de Reyes 13, 20 y 21, las bandas armadas tienen una proyección para nuestros días, amados hermanos. ¿Y qué representan? Vamos a leer entonces que las bandas armadas representan los enemigos de Dios en los últimos días. Babilonia persiguiendo al pueblo de Dios. Para eso tenemos que valernos nosotros obligatoriamente de Segunda de Reyes 24:2. Dice así, Segunda de Reyes, en el contexto que estamos leyendo. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas. Nota que son tropas de diferentes países. Y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por su siervo los profetas. Los profetas todos en su tiempo daban un mensaje especial para el pueblo. Dios ha enviado un mensaje especial para el pueblo remanente de hoy día, y es que viene una tremenda persecución, vienen bandas armadas para el pueblo de Dios, así como ocurrió en el tiempo de Jeremías. Ahora, vamos a ver si la palabra de Dios se cumplió en el pasado y si se va a cumplir en estos días. Job 1, versículo 17, y vamos a encontrar que en Job aparece algo de lo que van a hacer las bandas armadas en nuestros días. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos, ¿quiénes? Los caldeos eran los babilonios. Los caldeos hicieron 3 escuadrones. Ahora aparece aquí la palabra escuadrones. Esa palabra téngala importante ahí porque la vamos a ver más adelante. 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Los caldeos. Esto tiene una proyección profética para nuestros días. Pero antes de darle el significado, vamos a hacernos otra pregunta, amado hermano. ¿Qué lección sacamos de las bandas armadas? Vamos a ver qué lección sacamos nosotros de las bandas armadas. Lea conmigo aquí 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza. Note, y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amado hermano, la persecución no será contra nosotros, será contra el mismo Dios. Cuando quieran tocarnos nosotros, querrán tocar la palma de Dios, porque estamos esculpidos tú y yo en la palma de la mano de Dios. Y aquí dice que cuando Goliat atentó contra David, David le dijo, tú vienes a mí con todos esos armamentos. Es cierto, la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, y la que sube del mar, que es Roma, se van a aliar para perseguir al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios tendrá su Santo Espíritu, estará sellado. Alabado sea su nombre. Por eso David le dijo, tú vienes a mí con todo eso, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Hay promesa para los últimos días. Y esa es la proyección profética. Amado hermano, ahora vamos a ver nosotros que esta triple alianza, noten, estos 3 escuadrones que aparecen aquí en 1 Samuel, y también aparecen aquí en Job, estos 3 escuadrones tienen una proyección profética para nuestros días y representan a quienes, a la bestia, y a la bestia que sube del abismo, y a la bestia que sube de la tierra. Estos 3 escuadrones que hemos visto en Job, aquí lo tengo, en Job capítulo 1, 17, son estos mismos 3 que van a aparecer al final de los días. La bestia que sube del mar, que es Roma, la bestia que sube del abismo, que es Francia, y la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos de América. Ustedes saben que durante la Edad Media, durante los 1260 años, desde el 538 hasta 1798, Roma persiguió a los cristianos, dando muerte en lo que la llamaban la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Luego, en la Revolución Francesa, Francia mandó a quemar toda la Biblia.
Cuando usted lee Apocalipsis 11, se da cuenta que los dos testigos mueren, representan el Nuevo y el Antiguo Testamento. El Nuevo y el Antiguo Testamento son quemados en Francia. Y ahora en el futuro, esta bestia que sube de la tierra, que es como cordero, pero habla como dragón, es Estados Unidos haciendo alianza con Roma. Esos representan los 3 escuadrones que hemos visto en el libro de Job, que van a perseguir al pueblo de Dios para los últimos días. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Sabían ustedes que Eliseo dijo lo mismo que dijo David y que dijo Job? Vamos a verlo en la Biblia. Eliseo dijo lo mismo que dijo David y lo mismo que dijo Job. Vamos a leerlo. Lea conmigo aquí Profetas y Reyes en el capítulo 22 y la página 198. Y dice así. Con el salmista Eliseo pudo decir con toda confianza: empero Dios redimirá mi vida del poder de la sepultura. Interesante. Cuando me tomara, y ahora cita la mensajera, Salmo 49:15, y con regocijo pudo testificar: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y ahora cita Job 19:25, yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare de tu semejanza. Salmo 17:15. La misma palabra que pronunciara Job, la pronunció Eliseo también, amado hermano. Tremendo, qué bonito, ¿verdad? Y esa es la promesa. Ahora, otra pregunta más. ¿Sabían ustedes que lo que sucedió en Segunda de Reyes 13, 20 y 21, que es el relato del cadáver que resucitó cuando tocó los huesos de Eliseo? ¿Sabían ustedes que era un anticipo de lo que ocurrió con Lázaro y de todo lo que resuciten en la resurrección general? Vamos a ver eso. Vamos a verlo. Vamos a leer Juan 11, 44. Dice así: el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Ese es el caso de Lázaro, que tenía ya 4 días. Dice la Biblia que ya hedía. Y esa proyección se va a cumplir en la resurrección general. Vamos a leer otro versículo más que avalan esto. Hebreos 11:35. Dice así: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Lo ven? Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. La promesa de la resurrección general, los muertos que mueran en Cristo, es algo real y está proyectado en estos versículos como una proyección profética, dando garantía que eso va a ocurrir. Sí. Ahora, vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 11 y el versículo 11. Hablando de la resurrección de los 2 testigos que son el Nuevo y el Antiguo Testamento, que la bestia que surge del abismo mandó a matar, que es Francia. Aquí está hablando en forma de símbolo, repito, del Nuevo y el Viejo Testamento, de la Biblia completa que Francia mandó a quemar. Y dice que después de los 3 años y medio, entonces el Espíritu de Dios vino a ellos y ellos vivieron. Y todo lo que lo miraron fueron llenos de temor. Pero aquí se usa la misma palabra que se usa en Segunda de Reyes, cuando el hombre tocó el cuerpo de los huesos de Eliseo. Dice que se pusieron sobre sus pies estos 2 testigos. ¿Qué indica esto en la profecía? Amado hermano, esto indica algo muy interesante y lo vamos a ver ahora en el espíritu de profecía. Note lo que dice Conflicto de los Siglos, página 272, y dice así: el período en que los 2 testigos iban a testificar vestidos de saco terminó en 1798, cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad. Les harían la guerra al poder presentado por la bestia que sube del abismo, Francia. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido bajo el dominio de Satanás por medio del papado. ¿Lo ven?
Aún la Revolución Francesa, para los que no saben, era dirigida por ¿quién? Por el papado. Sí. Eso parece contradictorio, pero es así. ¿Por qué? ¿Por qué parece contradictorio? Porque Napoleón Bonaparte fue el que cogió preso al Papa. Pero todo eso estaba manejado por Roma, amado hermano. Tremendo. Vamos a seguir leyendo. Conflicto de los siglos 316. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los matará. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución, dice allí, y el reinado del terror, hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la había presenciado el mundo. ¿Lo ven? La historia lo confirma. A eso es que se refieren los dos testigos. Pero la promesa está para nosotros cuando venga el decreto dominical. ¿Cuál va a ser la promesa? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, como no prosperó Roma ni Francia. Y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No importa que venga ley dominical, no importa que venga decreto de muerte, Dios nos ha prometido a nosotros que nos ha prometido que Él nos protegerá si somos fieles. Y claro, la Biblia está llena de promesas para esos últimos días. 1 Samuel 25:29 dice: aunque alguien se levante para perseguirte, y ese texto lo leímos ya, y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven. Amado hermano, no hay por qué temer. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido que a los fieles Él los guardará. Note Isaías 41:12-14. Buscará a los que tienen contienda contigo y no los hallará. Será como nada y como cosa que no es aquello que te hacen la guerra. Es decir, que la gran persecución que viene para el pueblo de Dios, los únicos que van a terminar sufriendo son los perseguidores, porque el pueblo de Dios tendrá su sello, y aunque sufran por un momento, para ellos les espera la vida eterna y la gloria. Pero los perseguidores tendrán un fin fatal. Nota el versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amado, es cierto que cuando nos hablan de persecución, pensamos en lo terrible que va a ser, como nunca fue, dice la Biblia, pero también hay que pensar que Dios va a estar con nosotros. Amado hermano, en síntesis, ese relato de Segunda de Reyes, donde este hombre toca el cadáver de Eliseo y resucita, representa en proyección profética aquel grupo que tendrá la presencia de Dios por haber muerto guardando su ley y con una influencia santificada, y por consiguiente resucitará cuando Cristo venga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Amante Padre, gracias por tu palabra. Permite que el que la escuche la entienda, Señor, y que podamos vivir vida santa para honra y gloria de tu nombre. Perdona todos nuestros pecados, que en este día podamos guardarlo, que en este día podamos nosotros prepararnos para recibir tu día santo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, un abrazo para todos, y si Dios lo permite, nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.